sumar y restar fracciones algebraicas, lo primero que hay que hacer es reducir las fracciones a común denominador y después ya se podrán sumar o restar los numeradores según proceda y se dejará como denominador el denominador común. Entonces, lo primero que debemos hacer es, si nos diesen un ejemplo como el que hemos copiado aquí, si tuviésemos que realizar la siguiente operación, 2x al cuadrado y más 3 partido de x al cuadrado menos 4y menos 3x al cubo partido de xy, lo primero que deberíamos hacer sería calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, habría que hallar el mínimo múltiplo de y, de x al cuadrado y de xy. Entonces, ¿qué factores tienen en común esos denominadores? Pues por un lado tienen en común a la y por otro lado tienen en común a la x. El mínimo común múltiplo, recordemos que se calcula tomando los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En este caso, tanto x como y, que son los factores de los que se componen los tres denominadores, son común a los denominadores, en este caso de 2 en 2. ¿Y cuál es el exponente mayor al que aparecen elevados? Pues la y aparece elevado a grado 1, por lo tanto se copia tal cual, pero la x aparece elevada a grado 2. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser igual a x al cuadrado y. Para reducir cada fracción a común denominador, lo que hay que ir haciendo es dividir el mínimo común múltiplo que hemos obtenido entre el denominador de cada fracción. Entonces, para la primera habrá que dividir x al cuadrado y entre y. ¿Y qué se obtiene? Pues x al cuadrado, ya que y con y se puede simplificar. Y por ese valor que hemos obtenido es por el que hay que multiplicar al numerador de la primera de las fracciones. Por lo tanto, pondremos 2x al cuadrado por x al cuadrado partido del denominador común que ya conocemos, que va a ser x al cuadrado y. Calculamos la segunda de las fracciones. Para ello hay que dividir el mínimo común múltiplo x al cuadrado y entre el denominador de la segunda fracción, que es x al cuadrado. ¿Qué nos da como resultado esa división? Pues y. Pues por dicho valor es por el que hay que multiplicar al numerador de la segunda fracción, por lo tanto nos queda 3y. Y el denominador será x al cuadrado y. Y para acabar vamos a reducir a común denominador también la tercera de las fracciones. Su denominador será igual x al cuadrado y. ¿Y qué habrá que calcular? Pues la división de x al cuadrado y entre el denominador de la tercera fracción, que era xy. Por lo tanto, si se simplifica, se nos va el cuadrado con la x y la y con la y por lo tanto esa operación nos da como resultado x. Habrá que multiplicar, por tanto, al numerador de la tercera de las fracciones por x. Ya tenemos las tres fracciones con común denominador. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues sumar o restar los numeradores según proceda, dejando ese denominador común. Por lo tanto, agrupamos ya todas las fracciones en una única, ya que comparten el denominador, y vamos a ir realizando las operaciones que teníamos en los numeradores. 2x al cuadrado por x al cuadrado es 2x a la cuarta, más 3y, lo copiamos, más 3y, y luego es menos, porque tenemos aquí un menos delante, cuidado, x por 4y y x por menos 3x al cubo, por lo tanto nos quedaría menos 4xy menos 3x a la cuarta. Hay que tener cuidado con este menos que teníamos delante de la fracción. Se nos queda delante del paréntesis. Por lo tanto, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es cambiar de signo a lo que hay dentro de ese paréntesis. Por lo tanto, obtendríamos 2x a la cuarta más 3y, y ahora el menos cambia de signo a 4xy, por lo tanto pondríamos menos 4xy, y el menos cambia de signo a menos 3x a la cuarta. Por lo tanto, nos quedaría más 3x a la cuarta, partido de x al cuadrado y. ¿Hay algo que en esta fracción, algún término en el numerador que se pueda sumar con otro? Pues sí. Se podría sumar 2x al cuadrado, 2x a la cuarta con 3x a la cuarta, porque son monomios semejantes. ¿Qué se hace? Pues se suman los coeficientes, 2 más 3, 5, y se deja la parte literal tal cual, x a la cuarta. Luego ya vendría 3y y el último término, menos 4xy, partido del denominador x al cuadrado y. Y ya hemos finalizado la operación que nos pedían. Esta operación inicial es igual a la fracción 5x a la cuarta más 3y menos 4xy partido de x al cuadrado y.